¿Por qué el conflicto entre judíos y árabes parece no tener fin? ¿Qué hace que incluso naciones musulmanas que comparten la misma fe estén a menudo enfrentadas entre sí? La respuesta, aunque parezca sorprendente, no se encuentra en la política moderna ni en estrategias geopolíticas recientes. La raíz de todo está en una historia milenaria, escrita en las páginas más antiguas de la humanidad. Han dos hermanos, dos destinos, han dos pueblos, Isaac y Ismael. Ambos eran hijos de Abraham, figura central para tres de las religiones más influyentes del mundo. Isaac es considerado el antepasado del pueblo judío. Ismael, por su parte, es honrado como el patriarca de los pueblos árabes y de la fe islámica. Lo fascinante es que entre estos dos hermanos nació una tensión ancestral, un desacuerdo que, increíblemente, refleja con precisión el conflicto que aún hoy marca a Medio Oriente. Pero lo más revelador es que la Biblia no solo registra el origen de esta rivalidad, también ofrece pistas claras sobre cómo terminará. Existe una escena específica, profundamente simbólica, en la que estos dos hermanos se reencuentran, una escena que, según antiguos sabios, no es simplemente un cierre emocional, sino una profecía que revela el desenlace de una guerra que ha durado siglos. En la tradición hebrea existe un principio interpretativo muy antiguo llamado mas. Avot siman lavanim, que significa: las acciones de los padres son señales para los hijos. En otras palabras, lo que vivieron los patriarcas no fue simplemente parte del pasado, sino una especie de espejo anticipado del futuro de sus descendientes. En el cristianismo existe un concepto similar, conocido como tipología, empleado por el apóstol Pablo para identificar paralelos proféticos entre el Antiguo Testamento y los acontecimientos futuros, usando estas herramientas interpretativas. Muchos sabios han encontrado una coherencia asombrosa entre los relatos bíblicos y la historia actual, porque si entendemos que Isaac y su madre Sara representan a Israel, y que Ismael y su madre Agar simbolizan a los pueblos musulmanes, toda la narrativa encaja de forma casi sobrenatural. La historia comienza con una promesa. Dios le asegura a Abraham que hará de él una gran nación, y que por medio de sus descendientes serán bendecidas todas las familias de la tierra. Pero había un problema que lo volvía todo más complejo. Su esposa, Sarai, no podía tener hijos. En esa época, la fertilidad era el símbolo máximo del valor femenino, por lo que su infertilidad era fuente de tristeza y humillación constante. Años más tarde, Dios cambiaría su nombre por Sara, que significa princesa, pero para ella, ese nombre parecía una ironía dolorosa. ¿Cómo podría ser una princesa si no podía cumplir su mayor deseo? Darle un heredero al hombre que amaba. El tiempo pasaba, y con él la esperanza se desvanecía. Ya siendo ancianos, cuando la promesa divina parecía una ilusión lejana, Sara tomó una decisión desesperada. Siguiendo una costumbre de su cultura, le pidió a Abraham que tuviera un hijo con su sierva egipcia. Agar era una solución humana a una promesa divina. Abraham aceptó, y Agar quedó embarazada. Pero el embarazo no trajo armonía, sino división. Sara, al sentirse desplazada y herida en su orgullo, comenzó a tratarla con crueldad. Humillada y sin apoyo, Agar hizo lo único que creyó posible. Huyó al desierto. Estaba sola, embarazada, abandonada y sin rumbo, pero en ese lugar inhóspito, cuando parecía que todo estaba perdido, ocurrió algo extraordinario. Un ángel del Señor se le apareció junto a un manantial, no para castigarla, sino para consolarla. Le habló con ternura y autoridad. Le pidió que regresara, pero le hizo una promesa grandiosa. Su hijo sería el padre de una descendencia incontable. Y entonces, el ángel le dio un nombre para ese niño, Ismael,
que significa Dios escucha, porque, efectivamente, Dios había escuchado su sufrimiento, y con ese nombre llegó una profecía, una que aún resuena en los conflictos de hoy. Será como un asno salvaje entre los hombres. Su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él, y vivirá en oposición a todos sus hermanos. Esa frase, escrita hace milenios, parece sacada de un noticiero actual, pero no debe interpretarse como una maldición. En la antigüedad, el asno salvaje era símbolo de una libertad feroz, de una criatura que no se deja domesticar por nadie y que recorre las llanuras con orgullo e independencia. No se trataba de un insulto, sino de una descripción de carácter. Una nación que jamás aceptaría el sometimiento, que enfrentaría a cualquiera con valentía y que incluso en medio de la adversidad se mantendría firme. Agar obedeció, regresó y dio a luz a su hijo. Abraham lo llamó Ismael, y durante 13 años, ese fue su único hijo, su primogénito, su esperanza. En él depositó todo su amor, su fe y sus planes. Ismael era la evidencia viva de que Dios no mentía, de que su promesa se cumplía. No. Abraham no solo veía a su hijo, veía una nación, una estirpe fuerte, marcada por la tenacidad, la resistencia y el deseo irrenunciable de libertad. Aquella profecía sobre el carácter de Ismael, libre pero conflictivo, independiente pero confrontativo, no era un juicio sino un retrato profético de un pueblo que influiría en el destino del mundo. Hoy, muchos ven en esas palabras el reflejo del orgullo y la determinación de los pueblos árabes, pero también entienden que esa lucha interna, esa tensión permanente con sus hermanos, sigue siendo una herida abierta que solo podrá cerrarse cuando, como en aquella antigua escena bíblica, Isaac e Ismael vuelvan a encontrarse, no como enemigos, sino como hermanos. A la profecía que describía a Ismael no se limitaba a un conflicto con enemigos externos, también anticipaba divisiones internas, profundas y duraderas, dentro de sus propios descendientes. Si miramos al mundo islámico actual, esta advertencia resuena con una claridad escalofriante. Las fracturas entre las ramas suní y chií no solo han provocado tensiones ideológicas, sino también guerras devastadoras como las de Siria o Yemen. Esas luchas entre hermanos son ecos contemporáneos de una herida ancestral, la que nació entre dos hijos de un mismo padre. La narrativa bíblica se vuelve aún más poderosa cuando aparece Isaac, el hermano que cambiaría el curso del legado divino. Es alturas. Sara tenía 90 años. Ya no quedaba en ella ni rastro de esperanza. Se había resignado a la idea de que su linaje continuaría a través de Ismael, el hijo de Agar. A sus ojos, la promesa de Dios parecía olvidada, y el silencio celestial definitivo. Pero entonces sucedió algo inesperado. Una tarde, 3 visitantes misteriosos llegaron a la tienda de Abraham. Él, con 99 años, lo recibió con hospitalidad. Mientras compartían alimentos, uno de ellos pronunció palabras que parecían imposibles. El año que viene, tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara, oculta detrás del tejido de la tienda, escuchó. Su reacción fue una risa amarga, cargada de dolor. No reía por alegría, sino porque le resultaba absurdo seguir creyendo. ¿Cómo podía tener un hijo, siendo anciana y estéril? Pero aquel anuncio no era una burla, era la señal de que Dios aún no había terminado con ella. La respuesta de Abraham fue reveladora. En lugar de celebrar de inmediato, su corazón se dirigió al hijo que ya tenía. Clamó a Dios con angustia: ojalá que Ismael viva bajo tu bendición. Estas palabras muestran el profundo amor de un padre dividido entre la alegría de una nueva promesa y el temor de perder a su primogénito en Dios. Sin ignorar el dolor de Abraham,
le aseguró que cumpliría lo prometido en Sara, tendría un hijo, y a través de él, se establecería un pacto sagrado. Así nació Isaac, cuyo nombre en hebreo significa el reirá, como un recordatorio eterno de aquella risa de incredulidad convertida en alegría. Por un tiempo, hubo armonía en el campamento, pero no duraría. En el día en que Isaac fue destetado, Abraham organizó una gran celebración. Fue entonces cuando Sara vio algo que encendió nuevamente el conflicto en Isma. Él se burlaba de su pequeño hermano. A primera vista, podría parecer un simple juego entre niños, pero el lenguaje original nos revela algo más. La palabra utilizada para burlarse tiene la misma raíz que el nombre de Isaac, lo que implica una provocación directa, una especie de declaración de poder. Yo soy el primero, yo soy el heredero legítimo. Para Sara, esto fue intolerable. No era solo una cuestión de orgullo, sino de herencia espiritual. Exigió a Abraham que expulsara a Agar y a su hijo. Ese niño no heredará junto con el mío, dijo con determinación. La Biblia describe con ternura el dolor de Abraham ante esta decisión. Amaba a Ismael profundamente, pero Dios, una vez más, le habló y le ordenó obedecer a Sara, asegurándole que también haría de Ismael una gran nación con el corazón desgarrado. Abraham se levantó al amanecer, preparó provisiones y despidió a Agar e Ismael. Los envió al desierto. Fue un acto cargado de simbolismo. No era solo una separación geográfica, era la confirmación de una ruptura espiritual que definiría siglos de historia a muchos pueblos árabes actuales. Encuentran en este relato una resonancia profunda. Para ellos, la creación del Estado de Israel en 1948 no fue solo un acontecimiento político. Fue una herida abierta, una pérdida que llaman Nakba, la catástrofe, el desplazamiento de familias, el desarraigo, la expulsión. Todo eso recuerda el día en que Ismael fue enviado al desierto. Para muchos, esa fue la primera gran exclusión en Nem. Y así como el nacimiento de Isaac no representó una repartición del legado, sino su completa reasignación. Muchos musulmanes interpretan hoy la existencia de Israel como una negación de su propia identidad. Ese niño no heredará junto con el mío. Es una frase antigua que sigue resonando en discursos políticos, especialmente en los más radicales. Por ejemplo, algunos líderes de Irán han citado un antiguo hadiz, una tradición atribuida al profeta Mahoma que habla de una confrontación final entre musulmanes y judíos. En relato, incluso las piedras y los árboles hablarán, señalando los escondites de los judíos para ser eliminados. Pero lo más curioso es que hay una excepción. En el relato, el espino negro, un árbol asociado con el pueblo judío, no delatará a quienes se oculten detrás de él durante un evento reciente en Palestina. Un imán afirmó que esta profecía es tan conocida que las comunidades judías ya están plantando miles de espinos negros en sus asentamientos, anticipándose a ese enfrentamiento profetizado. Más allá del simbolismo religioso, esto demuestra hasta qué punto el conflicto actual sigue siendo alimentado por narrativas antiguas, por promesas y heridas que nunca fueron completamente cerradas. Y sin embargo, hay algo aún más importante en esta historia, porque aunque Isaac representa a Israel e Ismael a los pueblos árabes, y aunque sus caminos se separaron, Dios no rechazó a ninguno. Ambos fueron bendecidos, pero no del mismo modo. El pacto, ese vínculo sagrado, ese contrato eterno, fue otorgado únicamente a Isaac. En un pacto no es solo una promesa, es una relación sellada, exclusiva, entre Dios y un pueblo. A través de ese pacto, se estableció una identidad espiritual, una misión divina, que diferenció a Isaac del resto de las naciones. Al comprender esto, es clave para entender por qué
La herencia espiritual se transmitió de un modo tan específico. La elección no fue un acto de favoritismo, sino de propósito. Y aunque Ismael no fue parte de ese pacto, Dios no lo olvidó. Su bendición, aunque distinta, también fue poderosa. Anis y así, lo que comenzó como una disputa familiar entre dos hermanos, se convirtió en una línea divisoria que aún hoy traza fronteras físicas, políticas y espirituales. Pero si esa historia tiene un inicio, también puede tener un cierre, porque en algún momento esos dos hermanos volvieron a verse, y ese momento puede ser la clave para la paz. Futuran Dios prometió a Abraham que su pacto eterno no solo pasaría por su vida, sino que alcanzaría a sus descendientes, sellando una alianza que impactaría a generaciones enteras. Pero esa promesa no fue dirigida al hijo mayor, como dictaban las costumbres humanas, sino al hijo, nacido por intervención divina, a Isaacán. La pregunta es inevitable. ¿Por qué Isaac y no Ismael, siendo él el primogénito? La respuesta no se encuentra en la lógica humana, sino en una decisión divina que va más allá del entendimiento. Dios fue claro y directo. Sara, tu esposa, dará a luz un hijo, y lo llamarás Isaac. Confirmaré mi pacto con él como una alianza perpetua con sus descendientes. MS8 reafirma esta elección con palabras aún más contundentes. Será en Isaac donde tu descendencia será llamada. En este momento establece uno de los principios más fundamentales del relato bíblico a la elección divina. No se basa en el mérito humano, ni en el orden natural. Ismael fue concebido a través de un acuerdo pragmático entre Abraham y Sara. Una solución humana ante la desesperación. Pero Isaac nació del imposible, del milagro, de la acción directa de Dios sobre dos cuerpos que ya no podían dar vida. El pacto se alinea con lo sobrenatural, no con los esfuerzos humanos. Y mientras Ismael recibe una bendición de poder, territorio y descendencia, es Isaac quien es colocado en el centro de una historia espiritual. Es el portador de la promesa, el elegido para continuar el legado sagrado. Este concepto, el de ser el pueblo del pacto, ha sido el corazón de la identidad judía a lo largo de los siglos. Les ha dado fortaleza en tiempos de persecución, orgullo en medio de la adversidad, y también ha generado tensión con un mundo que muchas veces rechaza la idea de un pueblo elegido. Pero eso no significa que Ismael haya sido olvidado por Dios. Todo lo contrario. Incluso antes de su separación definitiva del campamento, cuando Abraham clama por su primer hijo, Dios lo escucha y le responde con una promesa poderosa. También he oído tu ruego por Ismael. Lo bendeciré, lo haré fecundo, y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará 12 príncipes, y de él surgirá una gran nación. Y esa promesa no quedó en palabras. Se cumplió de forma dramática en el desierto, cuando Agar e Ismael, solos y sin agua, enfrentaron la muerte. En ese instante de desesperación, un ángel se les apareció. Los guió hacia un manantial oculto y reafirmó la promesa: no temas, porque Dios ha escuchado la voz del muchacho. De él haré una gran nación. Mientras Isaac recibe una promesa espiritual, Ismael recibe una bendición terrenal al fertilidad, liderazgo, poder. Es el padre de 12 príncipes, un espejo en paralelo con los 12 hijos de Jacob, los fundadores de las tribus de Israel. Muchos ven en esta genealogía la raíz de los pueblos árabes, que, a lo largo de la historia, levantaron imperios vastos, construyeron culturas brillantes y dejaron una huella profunda en el mundo. Pero aquí es donde la historia toma un giro fascinante. Aunque el judaísmo y el islam comparten a Abraham como figura central,
sus relatos sobre él divergen de manera crítica. En el corazón de esta disputa está una pregunta crucial. ¿Quién es el verdadero heredero espiritual? El judaísmo afirma que Isaac fue el elegido, mientras que el Islam sostiene que los textos sagrados judíos fueron alterados con el tiempo y que la revelación auténtica fue restaurada en el Corán. Según esta visión, el mensaje original fue desviado y el Corán llegó para corregir esa distorsión. Es por eso que, en la narrativa islámica, hay un cambio dramático. El hijo que Abraham se prepara a sacrificar no es Isaac, sino Ismael. Este no es un detalle menor. Ese sacrificio representa la prueba suprema de fe. Es el momento en que Abraham demuestra estar dispuesto a entregarlo todo por Dios, al transferir ese papel a Ismael en la tradición islámica. Tiene un propósito profundo, al convertirlo en el centro del acto de fe más elevado, y por lo tanto, en el verdadero receptor del legado espiritual. De hecho, aunque el Corán no menciona el nombre del hijo que iba a ser sacrificado, los sabios islámicos interpretaron desde hace siglos que se trataba de Ismael. Esta diferencia genera un quiebre. Mientras la Biblia traza la línea espiritual a través de Isaac, el Islam afirma que la verdadera herencia del pacto pasa por Ismael. Así, Abraham e Ismael son considerados por los musulmanes los fundadores de su lugar más sagrado en la tierra, la Meca. Pero este desacuerdo teológico no quedó en lo abstracto. Tuvo consecuencias muy reales. La disputa por la narrativa correcta alimentó tensiones y confrontaciones que llegaron hasta nuestros días. Uno de los escenarios donde esto se vuelve tangible es Jerusalén, ciudad que alberga lugares sagrados para las tres grandes religiones monoteístas. Allí, sobre el monte que los judíos consideran el sitio más santo, el monte del templo, donde alguna vez se levantó el templo de Salomón. Hoy se alzan dos de las mezquitas más veneradas. Por el Islam es como si una historia se hubiera construido físicamente sobre la otra. El control de ese territorio se ha convertido en una declaración de legitimidad espiritual. ¿Cuál historia tiene la verdad? ¿Cuál fe hereda la promesa? Hay un detalle poco conocido pero cargado de simbolismo. Justo debajo de la famosa cúpula dorada, la mezquita que domina el horizonte de Jerusalén, se encuentra una roca milenaria conocida como la piedra de fundación. Para los judíos, esa roca es el punto más sagrado del planeta. Creen que fue el lugar donde Dios formó a Adán, donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac, y donde reposaba el corazón del templo antiguo. Para los musulmanes, esa misma roca es el punto desde donde el profeta Mahoma ascendió a los cielos durante su viaje nocturno. Es el mismo espacio físico, la misma piedra, pero con dos relatos sagrados en conflicto. No es solo una superposición de edificios, son visiones del mundo en tensión directa, dos memorias espirituales que colisionan en un mismo punto de la tierra. Otro símbolo que revela esta tensión es el Muro de los Lamentos. Muchos creen que es parte del antiguo templo judío, pero en realidad es el muro occidental que quedó en pie tras la destrucción del templo. Se ha convertido en un lugar de oración, de llanto, de recuerdo, y también en un emblema de la espera. Una espera que, para el pueblo judío, no ha terminado, y que, en muchos sentidos, sigue compartiendo el mismo espacio y el mismo dolor con quienes reclaman la misma herencia desde otra historia, el Muro Occidental de Jerusalén, también conocido como el Muro de las Lamentaciones, es el fragmento que aún permanece en pie del antiguo complejo del monte del templo. Para los judíos, es el lugar más sagrado al que pueden acercarse físicamente para orar. Allí, junto a esas piedras milenarias, descargan sus penas y depositan su esperanza. Pero lo que para unos es un símbolo de luto, para otros es testimonio de una historia diferente. Para los musulmanes, esa misma pared
es conocida como el Muro de Alborák, según la tradición islámica. Allí fue donde el profeta Mahoma ató a su corcel antes de ascender a los cielos durante su viaje nocturno. Y así, una vez más, vemos cómo un solo lugar encierra dos relatos profundamente sagrados, dos interpretaciones espirituales que se superponen sin jamás coincidir del todo. Por eso, el conflicto por Jerusalén no es simplemente una disputa. No se trata solamente de controlar un territorio, sino de definir cuál narrativa, la de Isaac o la de Ismael, tiene la autoridad final sobre el lugar más sagrado de la tierra. Y sin embargo, dentro de este contexto de choques históricos y enfrentamientos milenarios, hay una escena en la Biblia que sorprende por su quietud, su humanidad y su poder profético. Una escena que, según muchos sabios, es una señal del fin del conflicto cuando Abraham muere. El texto sagrado nos ofrece una imagen poderosa. Isaac y Ismael, sus dos hijos, vuelven a encontrarse para enterrarlo. Décadas de silencio, separación y heridas no impidieron que los dos se reunieran para honrar a su padre. En ese instante no son rivales, no son enemigos, son hijos en duelo, unidos por la sangre y por el dolor. Un detalle no menor es el orden en que aparecen sus nombres primero Isaac, luego Ismael. Para la tradición judía, esto tiene un profundo significado. Que Ismael, el mayor, haya permitido que Isaac figure primero se interpreta como un acto voluntario de reconciliación, una señal de respeto y aceptación, un gesto que para los sabios representa una profecía viva en sí. Los hijos pudieron reunirse para enterrar a su padre. Entonces, los pueblos que descienden de ellos también podrían reencontrarse algún día. Este momento encierra una esperanza poderosa, porque aunque solo Isaac heredó el pacto espiritual, la bendición sobre Ismael nunca fue retirada. Dios prometió a ambos una grandeza distinta, pero complementaria, y esa doble bendición sigue latiendo bajo la superficie de la historia. Nuestros tiempos, aunque la paz parece todavía lejana, han ocurrido señales que evocan esa escena de unidad. En medio del ruido de los conflictos, hay ecos suaves de entendimiento que comienzan a emerger. Uno de los más llamativos fue la decisión de algunas naciones árabes de firmar acuerdos de paz y normalización con Israel. Países como los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein dieron un paso impensado, y lo más revelador no fue solo el contenido de los acuerdos, sino su nombre. Acuerdos de Abraham. Por primera vez en décadas, no se apeló a tratados fríos ni a intereses estratégicos, sino a una figura ancestral compartida. La diplomacia moderna invocó directamente al patriarca común, reconociendo que, pese a las diferencias, el origen espiritual es el mismo en otro plano menos conocido, pero igual de poderoso. Las ramas místicas del judaísmo y del islam también han logrado puentes de entendimiento. Los cabalistas y los sufíes, lejos de rivalizar, descubrieron que hablaban una lengua espiritual parecida. No buscaban demostrar quién tenía la religión verdadera, sino llegar a lo más alto de lo divino, a través del amor, la humildad y la transformación interior. Ambas tradiciones ven la vida como un ascenso del alma, un viaje a través de múltiples dimensiones hacia una luz suprema. Describen a Dios como una fuente infinita e inabarcable, y al ser humano como una chispa desprendida de esa luz que ansía volver a su origen. Para ellos, el amor por Dios es el motor de todo, un amor que trasciende reglas, fronteras y nombres. En ese nivel de conciencia, las etiquetas de judío o musulmán comienzan a desvanecerse. Lo único que queda es la búsqueda de lo sagrado. De hecho, lo que los místicos han logrado espiritualmente, muchas veces los políticos ni siquiera han intentado, porque cuando se despojan del ego
Los corazones de ambos pueblos se encuentran en el mismo sitio, en la tumba de Abraham, reconociendo al mismo Creador. Y entonces, si comparten tanto, ¿cómo es posible que hayan vivido tantos conflictos? Según la visión bíblica, está en un principio antiguo. Las acciones de los padres son señales para los hijos. Así como la rivalidad entre Isaac e Ismael sembró siglos de tensión, también su reconciliación silenciosa en la muerte puede señalar una promesa futura. A lo largo de esta historia hemos visto dos caminos, el de la enemistad sin fin y el de la reconciliación, aunque difícil. Pero la Biblia propone un tercer camino, uno que no nace de tratados ni de conquistas, ni de resoluciones humanas. Es una vía que depende de una intervención divina, y en la fe cristiana, esa intervención tiene nombre en Jesús. La figura de Jesús es presentada no como un profeta más, sino como el punto de unión que puede resolver la división entre los hijos de Abraham. ¿Y cómo lo logra? No tomando partido. Jesús no se posiciona ni del lado de Isaac, ni del lado de Ismael. En lugar de alimentar esa competencia, ofrece una solución radical al crear una nueva familia, una identidad espiritual que está por encima de cualquier genealogía. En el apóstol Pablo, al explicar este misterio, escribe que Cristo es nuestra paz y que Él derribó el muro que nos separaba, un muro construido por siglos de hostilidad, orgullo y conflicto religioso. Según esta visión, quien se une a Cristo no es definido por su origen étnico ni por su linaje terrenal. Ya no se trata de ser judío o árabe, descendiente de Isaac o de Ismael. Se trata de ser parte de una nueva humanidad, nacida no de sangre, sino de fe. Y esto nos deja con una pregunta crucial. ¿Cuándo ocurrirá esta reconciliación definitiva? La reconciliación entre los pueblos descendientes de Abraham no es solo una posibilidad lejana, sino una promesa que, según la fe cristiana, ocurre en dos momentos clave. El primero comienza en el presente, aunque el mundo aún esté marcado por conflictos, divisiones políticas y profundas heridas históricas. Ya existen señales de unidad en distintos rincones del planeta. Comunidades formadas por creyentes de raíces judías y árabes han decidido dejar atrás siglos de enemistad para vivir como hermanos, bajo una fe común. No se trata de diplomacia, ni de acuerdos firmados por gobiernos, sino de una transformación personal, una conversión del corazón. Esta primera etapa muestra que la paz no necesita esperar a que el mundo cambie. Puede comenzar dentro de cada ser humano que elige el camino del perdón, de la humildad y del amor radical. Son personas que, aún rodeadas de tensiones, ya viven como si el muro de separación jamás hubiera existido. Pero la promesa no termina. La segunda etapa, según el relato bíblico, apunta a un evento aún más trascendental, el regreso de Jesús, conocido como la segunda venida. Este momento no se refiere a una metáfora ni a una esperanza vaga, sino a un acto definitivo, en el que, según la profecía cristiana, Cristo restaurará la armonía completa sobre la tierra. ¿Cómo ocurrirá esta restauración? La Biblia afirma que Jesús no vendrá a reforzar divisiones ni a declarar vencedores y vencidos, sino a crear algo completamente nuevo en una humanidad renovada. El apóstol Pablo, uno de los grandes intérpretes del mensaje cristiano, describe esta obra como la destrucción de toda enemistad y la formación de un solo pueblo, nuevo a partir de los que antes estaban enfrentados. Según sus palabras, Cristo vino para crear en sí mismo, de los dos pueblos, un solo y nuevo hombre, estableciendo así la paz. Esta visión conecta directamente con antiguas profecías del Antiguo Testamento, donde se anuncia una era futura en la que incluso los enemigos naturales vivirán en armonía. Profetas como Isaías describieron una época en la que el lobo habitará con el cordero,
y en todo el Monte Santo no habrá daño ni destrucción. No es una utopía ingenua, sino una imagen del mundo bajo el gobierno de un Mesías, que no impone la paz con armas, sino que transforma los corazones desde dentro, una de las profecías más citadas para entender. Este plan es el anuncio del nacimiento de un niño especial. Porque nos ha nacido un hijo, se nos ha dado un niño, dice el texto, y el gobierno reposará sobre sus hombros. Su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Esta figura no vino a conquistar territorios, sino a restaurar almas. Su soberanía no es política, sino espiritual, y su reinado no tiene fin para romper el ciclo de odio que comenzó hace milenios entre los hijos de Isaac e Ismael. Jesús introdujo un principio radical que desafía toda lógica humana y religiosa. No enseñó venganza ni justicia retributiva. Enseñó algo que desarma incluso al más endurecido de los corazones. Amen a sus enemigos, bendigan a quienes los maldicen, hagan el bien a quienes los odian. Este mandamiento, lejos de ser una debilidad, es una revolución espiritual que propone algo más profundo que la coexistencia. Propone la transformación de la enemistad en amor. El conflicto se disuelve cuando el otro deja de ser un adversario y comienza a ser visto como hermano. Y ahora, la pregunta queda abierta. ¿Qué camino tomarán los hijos de Abraham? ¿Seguirán vagando en el desierto del odio, repitiendo los errores del pasado, o se reúnen, como Isaac y Ismael, en el lugar del duelo, para construir algo nuevo, desde el reconocimiento mutuo? Escribe en los comentarios qué opinas tú sobre esta posibilidad. ¿Crees que aún es posible la reconciliación entre los descendientes de Isaac e Ismael? ¿Te emociona imaginar un futuro donde los muros se derriben, no por la fuerza sino por la fe? Y si este tema despertó tu interés, prepárate para lo que viene, porque lo que acabas de ver es solo el comienzo. La figura de Jesús también aparece en el Islam, pero de una forma completamente diferente. ¿Sabías que el Jesús del Corán no es el mismo que el del cristianismo? Las diferencias son profundas, y entenderlas es clave para comprender cómo ven el mundo los musulmanes, comparado con los cristianos. Haz clic en el video que aparece en pantalla para descubrir qué dice exactamente el Islam sobre Jesús, qué papel cumple en su fe y cómo esa visión contrasta con la del cristianismo. Lo que descubrirás puede cambiar tu perspectiva para siempre.